Hey Johnny, ya llegaste ya. Me apresuré al presionar transmitir y el teléfono estaba vertical y una vez que empiezas a transmitir en vertical ya lamentablemente no lo puedes cambiar al horizontal. Así que bueno, acá estamos ya de regreso. Vamos a ver cómo resulta. El otro voy a tener que eliminarlo. Ahí está. Ya. Vamos a esperar que ingrese un poco más de gente. Estos son preguntas y respuestas. Ahí estamos. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Todo bien? ¿Cómo va ese fin de semana? Cuéntenme, ¿de qué país me están hablando? ¿De dónde son? Déjenme ahí en el chat el país donde me estoy comunicando. Yo lo voy a leer. Espérenme que mi hijo se viene de artista, se viene a dibujar acá a la pizarra. ¿Cómo estáis, Santiago? Hello, ¿cómo estáis, Rubano? Desde Cataluña, España, y olé, Joel desde RD. Aquí estamos desde México hasta Arica, Chile. Así es, Johnny, apoyando el envío de la semana, 65 semanas consecutivas. Wow, mientras exista iOS existirá el jailbreak, pero paciencia, ya mero llega. Así es. Buenas, Santiago, gusto verte acá otra vez. Drazen Rivera, saludos desde Texas. Wow, desde Argentina, Argentina. ¿Cómo estáis, José Cerrudo? Está Ítalo desde Ecuador. Fabio Rafael también desde Colombia, desde La Guajira. Desde Costa Rica presente, ¿cómo estáis, Luis FG? José Antonio, ya tú sabes, desde España. Así tenemos también a Rafael Paradise, también desde España. Harta gente de España. Venezuela, Jesús Rangel, gusto saludarte. Cecilia, acá seguimos con exámenes. Ay, Cecilia, ¿eh? Y algunos problemas de salud, pero apoyando siempre. Gracias, Cecilia. Espero que te mejores, que Dios te ayude a ti, a tu niña y a toda tu familia. Japosetti Castillo, desde Los Ángeles, California. Qué increíble esto del Internet. Y uno puede estar dirigiéndose con otras personas de lugares, pero de totalmente alejados de donde yo vivo. Así que muy contento. Me dice Josef Maderok, de 1 a 10. ¿Cuánto me recomiendan los AirPods Pro que trae profe Chuta? En funciones son como un 8, son bien buenos. Y le doy un 8 porque hay otros que son obviamente mejores. Pero el tema de la oreja, tienes que verlo bien. Si te puedes conseguir a alguien que tenga unos AirPods Pro, pídeselo unos 5 minutos, úsalo, mueve la oreja, abre la boca, cierra, haz toda la gesticulación, porque yo hago eso y se me empieza a salir el izquierdo. Y es porque mi oreja izquierda, la anatomía es amorfa. Así que para que lo tengan ahí presente, Euclides, ¿cómo estáis? Desde RD. José Miguel de la Cruz, saludos también para ti. Está Jordani Roll también ahí en el chat. Abniel Melia me dice, profe, salud desde Guatemala, 65. ¿De verdad, Abniel? Increíble pensar 65 semanas consecutivas. Este mes es mi cumpleaños, el 22. Y hablaba hoy día con mi esposa que ya me gustaría unas vacaciones ya. Vamos a ver cómo está esta semana del 22. Si puedo parar, no sé cuántos días en realidad, o un día, o no parar, no sé. Me da como cosa ya parar, o sea, uno cuando ya lleva, cuando llevas las 65 semanas consecutivas con videos todos los días, igual te da cosa como parar, como romper tu récord, ¿no? Aunque el otro día pensé en parar, cuando salió iOS 15 publiqué 4 videos, videos de consejos, videos cómo subir, videos cómo bajar y noticias del jailbreak en iOS 15. 4 videos. ¡Wow! Profe en directo desde la playa. Ándale, Fabio, disfrútala nada más. Amiel dice todos los sábados después de mis cursos universitarios me quedo sentado viéndolo. Gracias, Amiel. Espero que no haya estado tan complicada la universidad y te pueda relajar un poco esta conversación. Este ya se me empieza a salir el izquierdo. Ahí está. ¿Cómo estás, Carmen Gallardo? Gusto verte por acá. Que también tenga un lindo sábado. Matías Resi, hello. Felicidad adelantada. Gracias, Fabio. Ven a Perú, profe. Usualmente, Julio, el viaje que hacemos, como estoy en Arica, es Tacna. Ir a Tacna, ir a disfrutar de la gente de Perú, que me gusta mucho compartir con ellos la comida, el ceviche. Me gusta mucho Perú. Me he quedado a dormir en Perú, en hostales,
en casas que son de Airbnb también. Así que créeme que no hay la hora que termine esto y se regularice, se calme un poco para poder hacer ese viaje. ¿Cómo estáis, Mo? Qué gusto verte por acá. Buenas tardes, profe. Los viernes para amanecer sábado son muy tristes porque es el único día en que no hay video de ustedes. O sea, el video que hay, Mo, que es este. Este es el video del sábado, pero también en la noche descanso. Y anoche me quedé jugando. No le he dicho, pero estoy jugando Minecraft. Llevo una semana jugando Minecraft. Quiero aprender a jugarlo bien porque cuando termine esta pandemia yo tengo el contacto en Chile con Microsoft y yo sé que ellos tienen un Minecraft que es para educación. Entonces quiero ver cómo poder conseguir esas licencias para que mis estudiantes jueguen Minecraft y ocuparlo con matemática, que es la asignatura que yo enseño. Así que anoche me quedé jugando 3 horas Minecraft. No puede ser, pero encontré una mina con oro, con redstone y con lapislázuli. No me salió diamante, rayos. Así que Minecraft está buenísimo. Un veterano, bueno, Rubano, si tengo cualquier duda te voy a estar preguntando, aunque lo que me gusta es que me enseñan mis estudiantes, entonces se genera un lazo con con los niños que yo le hago clases de matemática y ellos me dicen, profe, usted nos enseña matemática y nosotros le enseñamos a usted Minecraft. Sí, y estoy haciendo clases de matemática y de repente le hago, ya, chiquillos, vamos a hacer un ejercicio, este ejercicio es nivel pico de madera. Ya vamos a hacer un ejercicio, este nivel es pico de piedra. Ya, chiquillo, el que se viene, este es un pico de hierro, así que pongámosle duro, hay que esforzarse más. Entonces empiezo a ocupar la matemática en la explicación con Minecraft. Yo sé que la mayoría de mis niños lo juegan y es un juego que no pasa de moda, hay que estarlo diciendo, ¿no? Ocurre con, no sé, pues salió Fall Guys, ahí quedó. Salió PUBG, o sea, me refiero, no pasa de moda con los youtubers, ojo. No digo que Fall Guys sea malo, que PUBG sea malo, que Fortnite sea malo. Son juegos que tienen su audiencia fiel, pero ya con los youtubers como que va bajando, pero en cambio con Minecraft sigue estando siempre vigente ese contenido acá en YouTube. Y así que muy bueno. Tengo personas que han realizado donaciones. Juan Agruel. Saludos, profe, desde México para su cumple. Gracias, Juan. Gracias por tu saludo. El 22 es mi cumpleaños. Creo que cae martes 22. Saludos hasta México. Recién estuve en un podcast grabado allí con Fear Rain. No se lo vayan a perder. Estuvo muy buena la conversación. Era como el momento adecuado para estarlo invitando a él. Ocurrieron varias cosas que todo se alineó. Así que coordinamos ahí con Ricardo, se llama él, vive en México. Y estuvo bien bueno ese podcast. Lo grabamos hace un rato. Tengo que editarlo durante el día y mañana va a estar publicado. Y me gusta porque no porque alguien, yo converse con alguien del bypass significa, o sea, no porque yo esté, mejor dicho, no porque yo esté en contra del bypass, significa que no voy a poder hablar con alguien que está a favor. Y me pasó algo, porque compré un dispositivo y no le dije a la persona que le quitara el iCloud y no se lo pudimos quitar y me vi atrapado en esa situación y tuve que recurrir a Ricardo. Así que estuvo muy bueno el podcast, así que no se lo vayan a perder. Ojalá hubiese tenido un profesor así. Bueno, Santiago, eh, nunca es tarde para aprender. ¿Qué me dice Fabio? Profe, no hay más noticias sobre el proyecto Manticore. Estamos a la espera del exploit del kernel. Nada más. Solo eso. Estamos todos a la espera. A la espera. ¿Qué saben de la caída de los certificados de UDID Pro? Bueno, Fabio, tienes que ir a hablar con ellos. Tienes que ir a hablar con ellos. ¿Qué me dice Johnny? México lindo y querido. Así es. Yo te tengo un servidor hosteado para mí, las betas de Minecraft. Si quieres, te paso la IP. Construir un logo de Rubano. Rubano. Ah, bueno, y el logo de CheckRain queda justo porque el logo es como con cuadrados, pixelado, podría decirse. ¿Qué me dice Robin QQ? Profe, iPhone 8 Plus en iOS 11. ¿En serio? ¿Qué me aconsejas para actualizar? Sé que me demoré y estoy quedado. Sí, Robin, bueno, ya lo dijiste tú. Ya lo reconociste, que bueno, por ahí se parte. Yo creo que, churra, en iOS 11. El problema es que si subes hoy día, tienes que pensar esto. Primero, si guardaste los SHSH de 14.3, 14.2, subir con Future Restore y puedes hacer el jailbreak con Uncover y conservar el Touch ID. El problema es que si subes hasta 14.6, tienes jailbreak
con Check Rain, pero pierdes el Touch ID. Solo en el iPhone 8 y el iPhone 10 se pierde la seguridad. Entonces es tu decisión ahí. Si guardaste los SHSH, sube a 14.3. Si es que tienes los de 14.3, sube ahí. Y si no, si subes a 14.6, pierde el Touch ID. Está difícil. No los guardé. Rayos. Rayos. F. De Byron Bass. Gracias, de Byron. No sabía cómo decirlo. Y sí, F. Otra ayudita mía, profe. A ver, José Antonio. Hola, profe. ¿Se pueden guardar los SHSH de otro dispositivo de igual modelo? O sea, tú puedes guardar los SHSH de los teléfonos que quieras, pero son únicos. O sea, si alguien los guardó para un 8 Plus, no te sirven para tu 8 Plus. Son para un 8 Plus, pero son exclusivos para ese dispositivo. Así es como funciona. Perdón. ¿Qué me hizo la profe? Soy Felipe. Hey, Felipe, ¿cómo estás? Y gusto verte por acá. Acá tu profe hablando de Minecraft hace un rato. Saludos, ¿cómo estás? Radames Martínez, bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Qué me dice Peter? Peter Moisés, hola profe, saludos desde el sur, austral. Desde Quellón de Chile. Hoy salí de vacaciones. Qué rico, Peter, loco. Así que tenéis que decirle a Siri que desactive todas las alarmas nomás. Me alegro, que sea un periodo de descanso, Peter. Algo frío, así que tenga ahí lo necesario para estar abrigándote. Acá en Chile estamos entrando al invierno, así que se está poniendo cada vez más frío, mientras otros en el hemisferio norte están yéndose al verano. Así es como funciona el planeta que Dios creó. ¿Qué dice Z? Profe, una pregunta. Realicé el jailbreak de Ancover en 14.4.2 en un iPhone 12 mini, pero no puedo instalar nada de App Store. ¿Qué puedo hacer? Supe que algunas personas habían tenido ese problema, no, con el App Store. No sé si está Matías Resi todavía conectado acá. Matías, ¿estás por acá? Si es así, manifiéstate. Hey, Joel Santana, gracias por tu donación. Gracias por aquello. ¿No? No, yo siempre digo que no es necesario, con que estén acá ya vale mucho para mí. Eh, es una donación también, no la alcancé a ver, José Antonio. No la alcancé a ver, lo siento, pero te agradezco un montón. Tú siempre estás acá, el otro día conversamos por las salas de Twitter. A mí no me anda. Entonces, al final, Matías, conseguiste el App Store, ¿o no? Pero conseguiste el computador para hacerle con 3 U-Tools. Yo recomiendo eso. Recomiendo 3 U-Tools y borrar el dispositivo con 3 U-Tools. El tutorial está en la descripción. Lo dije antes de que iniciara la transmisión, porque es una de las preguntas frecuentes. Borrar el dispositivo con 3 U-Tools. Haz la copia de seguridad antes, obviamente. Profe, cuando instalo Uncover desde IPA Apps se me cierra. Tengo un 7 Plus 1351. Lo que pasa, Pitu, es que. Pero espérate. Me acabo de recordar con Robin Q es que puede ocupar el perfil para estar subiendo a 14.4.2 y ahí esperar el jailbreak. Eso haría yo. Que Robin QQ recién estaba en iOS 11. Sí, Felipe, en la pizarra de las clases. Estaba en iOS 11 Robin, entonces ocupa el método del perfil, búscalo acá en mi canal en la lista de reproducción de tutoriales, o después de la transmisión lo añado a la descripción para que lo ocupe y puedes subir a 14.4.2 porque solo necesitas tener jailbreak y estar bajo 14.4.2 y es tu caso. Sube y espera ahí el jailbreak, ¿de acuerdo? Hazlo, porque después de 14.4.2 yo lo haría hoy día o mañana, el famoso perfil prohibido, exacto. Profe, enfocando un server de Minecraft. Felipe, lo que quiero hacer un server con el octavo A y octavo B y séptimo B, con mis 3 cursos. Así, ¡oh! A ver, que hagan equipos y el resto que comience el juego. ¿Qué dice Matías? Yo traté en la casa de un amigo con Tradio Tools, pero no tenía memoria en la PC para hacer una copia de seguridad. No lo puede hacer. Pero lo que puede hacer Matías, puede hacer, si tienes un Mac, creo, haz el respaldo en Mac, bórralo en Windows y luego lo conectas al Mac. Se puede hacer eso. Profe, saludos, no te enojes cuando ganemos mañana. Sí, Omar, mañana, churra, ¿qué pasó? Estoy perdido. ¿Mañana juega Chile con quién? Bueno, profe, muchas gracias. De nada, Pitu. Matías, si tienes Mac, acude a Bootcamp. Claro, instala Windows en un disco externo y arranca de sí, Ale Ortiz. También se puede hacer con el Bootcamp. Saluda de nuestras partes a Big Z, que siga estando bien. Big Z está, pero ultra feliz, está tranquilo, está haciendo clases como yo el otro día hablaba conmigo y me decía,
con Argentina. ¿Otra vez Chile con Argentina? ¿O juega Argentina solo? Me perdí. Em, ¿Qué me dice Levi Karen? Ah, esperen, que no se me vaya la idea, porque le estaba diciendo. Se me fue la idea. Rayos. Profe, ayuda en iOS 14. Quiero subir a 14.3 y no tengo los SHSH, no se puede entonces. Yo restauré y se solucionó el tema de App Store y Filsa con 3 YouTubes. Ven, ahí tenemos a Cecilia. 3 YouTubes viene a ser muy, muy útil en realidad. ¿Qué me dice Esteban Mata? Cometí el error de subir a 14.6 y no guardé los SH, Sandra. F para Esteban Mata. Está súper complicado en 14.6. Está súper complicado. Siempre estamos esperando un jailbreak ahora, Mati, para 14.4 y 14.5. Cualquiera de esas versiones. Eh, ¿Qué me dice Moque? Profe, ¿para cuándo regresa por la madrugada lavando los platos? Lo que pasa, Moque, es que en la madrugada ya me acuesto. Estoy con mi trabajo, de verdad, todos los días, toda esta semana acostándome 3 de la mañana. Show te donó. Ay, no lo alcancé a ver. ¿Está Mr. Show por acá? No lo había visto, lo siento, los mensajes. Ustedes ven cómo aparece el chat. Perdónenme, no es nada personal, perdona, Mr. Show. Cecilia, encontré otra forma de poder comprar por PayPal sin que te bloquee el banco. Ey, ahí hablen por Twitter, comuníquense, no sé si tienen los WhatsApp ya entre ustedes. Ahí hay un buen grupo de Argentina. Se me viene a la mente ahora Ale Ortiz, Cecilia y Matías Resi. Ahí hay más personas, lo sé, no me maten los que son de Argentina, pero son los nombres que ahora se me vinieron a la mente, lo siento. No es nada personal contra nadie. Imposible leer todo, van como un avión, van pasando muy rápido. Tengo un iPhone 11 Pro Max, me dice Víctor Manuel, 14.4, estoy esperando el Yelve. Sigue ahí nada más. Chao Felipe, que te vaya bien. Nos vemos. Lo mismo pregunta acá Juli Metz, XS Max o XS para 14.4. La idea es seguir esperando. No hay, ha sido una semana bien floja en cuanto a novedades del jailbreak. Creo que el único video que hizo fue un video de noticias nada más de la semana. Así que lamentablemente no hay novedades, pero y más rato en el minuto 30 les voy a estar contando qué pasa, que cuándo va a salir. ¿Qué me dice Adán Z Club? Saludos, profe, qué gana de que salga el jailbreak. Saludos desde España, espero que esté bien. Yo también espero que esté muy bien, Adrián. Y yo también espero que salga el jailbreak. Lo único que quiero es que la gente pueda estar llevando su dispositivo a otro nivel. Les voy a recordar el podcast que sale mañana, que es con Fear Rain, uno de los referentes del bypass de iCloud. Compré un dispositivo y me vino bloqueado por iCloud. Y les cuento la historia en el video, tuve que recurrir a él, hablamos de iOS 15 con CheckRain, del bypass también, de los iPhone A12, los A13, los A14, estuvo buenísimo, es como que se juntaron, vengo hablando con Fear Rain como hace un mes, y le dije, sé que espérate, voy a esperar el momento preciso para que tienes que estar ahí en un podcast, y esta es la semana precisa, o sea, CheckRain, dejaron de funcionar los bypass en 14.6, ¿qué va a pasar ahí? Está bien bueno, repito que yo no estoy a favor del bypass, pero puedo hablar con alguien del bypass y estar informando, o sea, dar noticias. No puedo tapar el sol con un dedo, ¿qué le vamos a hacer? Es inevitable. Aparte, el dispositivo que yo compré no era robado, era comprado por Mercado Libre a una persona que era el único dueño, pero no se acordó nunca de la contraseña. Es un iPhone 4 el que compré, ojo, iPhone 4, por eso no se acordaba de la contraseña. ¿Quién se acuerda de una contraseña de un iPhone con esa antigüedad? Así que, profe, ¿qué opina de WhatsApp y sus términos y términos y condiciones? ¿Recomienda aceptarlo de Euclides? Creo que yo lo acepté por mis contactos, por mis familiares y por más que le diga a mi familia instalen Telegram, hoy día con esto de las clases online, la comunicación que tengo con muchos de los padres de mis estudiantes, en Chile le llamamos los apoderados, con mis apoderados, con los papás de mis estudiantes, es por WhatsApp. Lamentablemente tengo que aceptarlos. Así nada más. Mi madre tiene un iPhone 5 con jailbreak. ¿Qué jailbreak es recomendable? Que sea semi-tether. Bueno, en el iPhone 5 tenían tether, loco. Tenían tether, que es mucho mejor. Semi-tether, creo que el iPhone 5 llegó hasta iOS 10. Y si llegó hasta iOS 10, hay varios jailbreak en iOS 10. Hay una página que les voy a recomendar, que se la tienen que saber todas de memoria. Se llama Ken, de poder, verbo en inglés. Yo, jailbreak. Así se llama. kenjailbreak.com. Y ahí te aparecen las versiones de iOS, las herramientas que tienes que estar utilizando. Y luego que sepas la herramienta, por último, luego busca un tutorial. Tengo pensado en comprar un iPhone 5. Me gustaría hacer jailbreak de iOS 10.
para que lo puedan ver. Sé que hay gente que lo tiene. Y bueno, y al final conseguí otro iPhone. Este no es el que viene bloqueado por iCloud, es un iPhone 4. Es nostalgia simplemente. Ahí está, miren este bebé. Me pareció increíble entrar a los ajustes, ver qué cosas ofrecía Apple en esos años y tan pequeñito que es y me encanta. Me gusta muchísimo. Creo que también voy a conseguir un iPhone 5 por ahí para hacer un tutorial del jailbreak en iOS 10. Que quiera, hay gente que todavía lo ocupa. Va a ser un video que no va a ser pensado en obtener las visitas que a lo mejor podría tener un jailbreak de iOS 14.3, pero por lo menos sí. Profe, ¿le hará el Dual Boot al iPhone 4? Algo así, Rubano, tengo pensado. Tengo pensado no solamente tenerlos por ahí por nostalgia, sino también para meterles mano. El próximo jailbreak será en Tether. Hay una posibilidad, Esteban Mata. Hay una posibilidad. Y estamos dependiendo del exploit de un desarrollador que se llama Serup. Y Serup tiene un código que se ejecuta antes de desbloquear el dispositivo cuando se reinicia. Profe, a la espera del revisado de Nice. Oh, Matías, lo que pasa con Nicebar X, que es un tweak tan grande que cuando lo instalé y fui a ver los ajustes dije, oh, qué terrible. O sea, qué bien por el desarrollador que hace una herramienta tan completa, pero para hacerle un revisado, wow. Lo que voy a hacer, Matías, sí es estarlo instalando. Lo voy a instalar, lo voy a empezar a probar durante una semana y ahí darle. Nadie preguntó cuántos años cumple el profe. Cumplo 37, Santiago. 22 de junio, martes 22 de junio es mi cumpleaños. Orión también. Sabía que me iba a decir de Orión José Antonio Gómez. De José Antonio. Les debo también ese revisado. Pero si uno ve Orión, oh, también es como que Sprintomize, que allí humillado, como esa palabra que ocupo yo en algunos videos, como, no sé, Lynx. O sea, Orión es muchísimo más completo, trae tremendas herramientas. ¿Qué me dice Juana Gruel? Tengo un iPhone 4 para mi trabajo porque tengo una utilidad que muestra la dirección más de los dispositivos de la red. Qué bueno. 37 igual que yo, qué bueno, Rafa Paradise. Un en vivo para el 22. De hecho, quería tomarme vacaciones el 22. No sé, no sé qué voy a hacer. Claro que sí, pues ¿cómo estáis, Edgar Hernández? Gracias por estar acá conectado. Qué bueno que estés. Son más de 100 personas. Vamos por esos likes, chiquillos, si les gusta lo que están viendo. Vamos a ir a darle un like para apoyar, para mostrar de que les está gustando esta conversación que estamos teniendo. Estoy tratando de no perderme ningún mensaje, pero pasa muy rápido, lo siento. ¿Vio el partido de Dinamarca, Claudio? No lo vi. Claudio Morales, no lo vi. De hecho, el de Bolivia, Chile-Bolivia, tampoco lo pude ver porque eh, tenía trabajo que hacer. Estaba complicado. Y después me puse a jugar Minecraft. Oh, rayos, lo siento. Sí, no hay problema en decirle a Dar, Rubano, no te preocupes. Veamos qué otro mensaje hay acá. Saludos hasta Concepción. Hey, Carlos Berreto, qué bueno poder estar viendo cada vez más gente de Chile. Imagínate, Carlos, desde Arica al mundo sale este contenido del jailbreak. Empezamos hace 20 minutos. Bookman, ahí me acordé de ti porque tu nombre, Sumuxu. ¿Qué me dice Omar? Se quedó colgado con el icono de la manzana. Reinstalé todo y un tweet me instaló todas las repos y tweet como un... parece que le estaba respondiendo a otra persona, Omar, me perdí. Profe, está invitado a mi servidor de Minecraft. Gracias, chiquillos. Ahí vamos a ver qué pasa en realidad. De hecho, entré a jugar un servidor con mis estudiantes y tengo que decir que la pasé increíble. O sea, me gustaba porque ya, tú andas a buscar piedra, ya yo voy a buscar madera, ya déjame la madera acá. Uno se empezó a construir la casa, ya yo tengo las camas listas, o sea, como que todos se dividieron labores. Era bacán como una ciudad, era bonito, me gustó, lo pasé súper bien. Es muy entretenido el juego y tiene muchas habilidades de la recolección de recursos, de la administración de ellos. Hay múltiplos, hay divisores, hay muchas cosas matemáticas entre medio. Los niños no se dan cuenta, están haciendo cálculos matemáticos jugando y quiero ver si puedo ocupar eso para clases de matemática. Saludos, profe, desde Acapulco. Mira, qué linda tierra, ¿eh? Casi un paraíso ya en Acapulco. Pura vida también para ti, Sebastián Villalobos. Que estés muy bien. Mi hijo tiene tutoriales de Minecraft. Sí, Matías, me acordé ahora. Cuando quiera, él dice, así es, cómo conseguir diamantes. Eso quiero. Ayer conseguí una mina y justo en la noche eran como las 2 de la mañana. De hecho, mi estudiante me dijo, profe, juegue en vivo para que lo vean. No, así, no quiero ser un canal de gamer. Y aparte hay mucha gente más interesante jugando Minecraft que yo.
y bajaba y mina, bajaba y encontré lava y apareció como una piedra con puntos rojos, redstone. Pa, la piqué toda, apareció lapislázuli, apareció oro y no apareció diamante. Y después se me rompieron todas las picotas, no tenía más y se me acabaron los palos de madera. Tuve que salir a la superficie a buscar comida, a buscar madera y es lo que estuve haciendo ahora. Recolecté todo y después de vuelta a la mina a ver qué más encuentro, a ver si encuentro algunos diamantes. Se puede programar Minecraft con un bloque llamado bloque de comandos, muy interesante, es muchísimo. Minecraft es un mundo interminable, son posibilidades infinitas para hacer, pero increíble, o sea, es una cosa way beyond our mind, es como que mucho más allá de nuestro entendimiento, es muy bueno. Ya volvamos al jailbreak. ¿Qué me dice Payne? ¿Se puede hacer jailbreak en un iPhone 6S? Sí, lo puede hacer incluso en 14.6. Tienes un jailbreak que se llama Check Rain y el tutorial está acá en la descripción para que lo puedas ver y funciona todo bien en tu teléfono. La huella digital está todo ahí en orden. Gracias Alejandro Varela por estar respondiendo ahí los comentarios. Profe, tuvo un problema que traté de hacer el jailbreak de Check Rain de Justatec con Unit Booting o como se diga y me dio el problema. No me sé los problemas de memoria. Por último, anda con el pendrive, hazlo con el pendrive y acostúmbrate a hacerlo así nada más y procurar que no se apague. Profe, hoy después del live hará una sala de Twitter, no creo, Moque. No lo sé porque grabé recién el podcast hace un rato, estuvimos una hora con Phil Rain y, y no he estado con mi familia. Quiero ver si puedo salir con ellos, hacer algo. Así que es eso. ¿Qué es lo que dice Jaco? Es un error del boot de Windows. Ya, gracias. Yo lo he intentado, pero al descargar la aplicación me sale que no se puede instalar. Fíjate bien en tutorial o si no, prueba el Checknix. Checknix ya se actualizó. Profe, necesito noticias acerca del jailbreak. Ya, Cristian López, ya vamos a hablar. Quedan 3 minutos para que nos vayamos con las novedades. Subí a iOS Beta en el 12 Pro Max y la batería se drena rápido. ¿Pero en qué beta, Joel? ¿La de 14.7 o la de iOS 15? Profe, ¿sabe solucionar el error 22? Lo hice con Unit Booting. Cuando empieza a hacerlo, se queda en negro la pantalla del PC. Churra. Yo lo que recomiendo cuando ya no se arregla la solución, yo tengo un video de soluciones de errores de CheckRain y si ya no se arregla, yo recomiendo el plan Z. Y el plan Z es formatear el dispositivo con 3 utils sin subir de versión de iOS y, y después hacer el jailbreak cuando el teléfono esté limpiecito y te va a salir sin ningún error, confía en mí. ¿Qué pasa, Big Train? ¿Cuándo sale el jailbreak de 14.4? Ya vamos a ver eso en el minuto 30. Quedan 2 minutos para que lo vayamos a ver. Ya tenemos más de 50 likes, así que vamos, chiquillos. Denle nomás ahí like al video si les gusta lo que están viendo. Me dice el Déspota Santo, la repo de LPM Pad. El del Low Power Mode para el iPad. No me sé la repo de memoria, pero anda a Google, repo LM Pad y te va a estar apareciendo. Viéndolo en vivo desde la Liverpool. Es parte de tu vida, así es, Johnny. Profe, tengo un iPhone 11 con A13, 14.6. Pues, está complicado. 14.6, nunca tenías que haber subido a 14.6. El jailbreaker, nosotros vamos en el sentido contrario a como lo hace toda la gente que está actualizando sus dispositivos. Nosotros nos vamos quedando siempre en la más baja. ¿Cómo borra el iPhone con 3 YouTube? También se borran los ajustes de los tweaks. Bookman, cuando tú lo borras, primero, el tutorial está en la descripción. Segundo, te lo va a formatear como lo hace iTunes. Vas a perder toda la información. Tienes que hacerte una copia de seguridad antes. Y tercero, sí, te borra los ajustes de los tweaks. Pero cuando colocas nuevamente la copia de seguridad trae los ajustes de los tweaks. Lo guarda todo. Entonces, si no quieres tener los ajustes de los tweaks, los puedes estar eliminando con iCleaner. iCleaner hace unos días subí un revisado, puede ir a la lista de reproducción de reviews y ahí está la última beta de iCleaner y ahí te muestro cómo borrar los ajustes de los tweaks de los que tú quieras, de uno o de todos. Profe, tremendo el tema de ACID, lo gané, qué bueno, sí, estuve viendo que te había gustado, el setup de mi teléfono quedó tremendo, así es. Hey Lucas, ¿cómo estás? Entró moderador. Lucas, gusto verte, Lucas. Profe, ¿tienes un video de cómo hacer la copia de seguridad? Pitu, tienes que simplemente conectar el dispositivo al computador y en iTunes te hace la copia de seguridad. De hecho, en el video mostré cómo hacer, es que la copia de seguridad es realmente simple. Tú puedes entrar también al último video que subí, cómo instalar iOS 15 beta, y ahí te muestro en iOS 15 beta cómo se hace la copia de seguridad. ¿Ya? Así que ahí lo puedes ver. Eh, ¿Qué es lo que dice Andrés Cisneros? Profe, no entiendo a todos los que están viendo el en vivo y no le dan un like.
solo la mitad lo dan, poco a poco lo van a ir haciendo, no los podemos obligar tampoco a Andrés. Yo también me pregunto lo mismo, si están acá es porque les gusta el jailbreak, pero si no lo hacen es decisión personal. Lo que yo sé es que luego lo hacen, algunos cuando están terminando el directo le dan ayer el like, o si lo hacen ahora, gracias, o cuando ven la repetición Andrés, también lo hacen, ¿ya? Así que, ¿qué vamos a hacer a continuación? Voy a bloquear ahí el chat, no me está apareciendo ninguno de sus mensajes. Vamos a hablar un poco de qué está pasando, las últimas novedades con este jailbreak que nos tiene ahí en ascuas, esperando, qué está ocurriendo, qué pasa, qué pasa. Bueno, lo primero es explicarles nuevamente como una línea de tiempo en la que yo ya se las he dicho en otras oportunidades, pero esta línea de tiempo, recuerden que no estoy viendo sus mensajes, gracias. Una línea de tiempo en la que nos muestra un poco cómo se comporta. Mira, mi hijo me deja los plumones sin tapa. ¿Se alcanza a ver? La nada misma. Déjenme buscar otro plumón. Otro plumón, otro plumón, otro plumón. Acá veo uno y es de color rojo. Mira, justo el que andaba buscando. Ahí está. Línea de tiempo, ahí sí. Estamos en una línea de tiempo donde lo primero que ocurre es la liberación de un iOS, de una nueva versión de iOS. ¿Ya? Nueva versión que puede ser 14.4, 14.4.1, 14.4.2, 14.5. Aparece una liberación. Luego, cuando esta versión de iOS es liberada, Apple, le vamos a poner acá paso número 1, paso número 2. Luego que se libera la versión de iOS, al otro día o 2 días después, aparece lo que se llama el contenido de seguridad. Y en el contenido de seguridad se nos confirma la existencia, de exploits o de las vulnerabilidades, le vamos a colocar acá. Exploit es una palabra más corta, lo vamos a hacer así. La existencia de los exploits. ¿Ya? Ahí con signo de interrogación. Ahí está. Eso es lo que ocurre. Nos dicen si es que existen o no, existen exploits. Entre la liberación de una iOS y el contenido de coloqué seguridad, era para ver si estaban atentos. Ajá. Entre la liberación de iOS y el contenido de seguridad, usualmente pasa un máximo de 72 horas, podríamos decir. O hasta 48, 2 días les vamos a colocar. En 2 días ya está un contenido de seguridad. Pasan 2 días, hablemos de días. En 2 días ya está el contenido de seguridad entre la liberación y entre que Apple nos muestra ese informe donde nos da el reporte de todas las cosas que estuvo parcheando. Número 3. ¿Qué es lo que viene después en el 3? ¿Y qué es lo que viene en el 4? 3 y 4. Bueno, el 4 es finalmente el lanzamiento de un jailbreak. Lanzamiento de un nuevo jailbreak, le vamos a colocar acá. Entonces, varios están esperando el paso número 4. Anhelan el paso número 4. Y el paso número 4, para llegar a bueno, tiene que ocurrir primero el 3. ¿Y qué es lo que es el 3? Es tener la disponibilidad de exploits. Entonces tienen que estar disponibles los exploits, tienen que ser liberados, tienen que ser lanzados, y entre que pasa el contenido de seguridad y la disponibilidad de los exploits, puede pasar un máximo de 90 días. ¿Qué? Dijeron algunos. ¿Qué? ¿3 meses? Sí. Lamentablemente el periodo de espera es bastante amplio. Y entre la disponibilidad del exploit y el lanzamiento del jailbreak usualmente pasa entre 1 y 2 semanas. Le vamos a colocar, ya que estamos hablando en días, 14 días. Usualmente es el tiempo que está tomando. Entonces, eso muestra el periodo de espera. Ahora, ojo, 90 días es hasta 90 días, o sea, como tope, tienen 90 días, pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando aparece una versión de iOS y aparece el contenido de seguridad donde nos muestra la existencia de los exploits,
para que estos exploits estén disponibles, esto lamentablemente es decisión del que reportó, es decisión del que reportó a Apple. Y eso es lo lamentable, porque ellos no están obligados a hacer, no están obligados a liberar los exploits que se encontraron y que nos mostraron en el contenido de seguridad. Ellos no están obligados a hacerlo. Es una decisión personal que ellos tienen que tomar. De las personas que tendrían que estar liberando exploits, ¿quiénes son acá? ¿Quiénes son los que estamos esperando? Me voy a sentar por acá, tengo una sillita para estar escribiendo el resto. A ver, lo vamos a hacer ahora. Decisión del que reportó. Acá estoy sentadito. Dale like, no cuesta nada, dale like, gracias. ¿Quiénes son las personas que han reportado que nosotros decimos, este puede darnos un jailbreak? Primero está el chinito de Pattern, se lo he dicho un montón de veces, Pattern-F. Y Pattern tiene un exploit que funciona en 14.4, 14.4.1 y 14.4.2. ¿Ya? Ese es el que él tiene. En resumidas cuentas, el chinito tiene a 14.4.x. Tiene todas esas versiones. Tiene un exploit para eso. Por eso siempre les dice, si están en estas versiones de iOS, quédense allí y no se muevan. El siguiente que tiene exploit, ya hablando de versiones de iOS que son muchas más altas, que podría ser una liberación, hay un integrante del equipo del proyecto cero de Google que se llama Ian Beer. Ian Beer tiene también estos mismos para 14.4, 14.4.1, 14.4.2 y además tiene de 14.5.1 y de 14.5. Es decir, que Ian Beer tiene de 14.4.x más 14.5.x. Es decir, que este personaje, obviamente al tener una vulnerabilidad que ataca a 14.5, de ahí para abajo, todas las versiones que aparecen para abajo son vulnerables también. Entonces ahí está Ian Beer. Ahí nuestros ojos están puestos acá. Hay otro grupo que se llama el que liberó el Cicuta Virosa. ¿Recuerdan ese exploit que tiene ese nombre? El del Mother Pwner. Ellos dijeron que también tenían algo guardado para iOS 14.5. Por ahora no han liberado nada. Estos dos datos que yo te estoy dando de acá, estos dos datos que yo te estoy mencionando, es porque provienen del contenido de seguridad. Ya, eso quiero que quede bien claro. Estos vienen del contenido de seguridad. Ya de las cosas que hemos visto que Apple ha reportado. ¿Podría aparecer alguien que no tenemos idea del que está en el contenido de seguridad? Sí, hay alguien que podría dar la sorpresa. Y tenemos a otro desarrollador que estamos a la espera, que él dijo que lo iba a estar liberando, debiesen quedar unas 2 semanas, si no me equivoco, para esta liberación, y es Serup. Y Serup también tiene un exploit desde 14.5.1 hacia abajo. 14.5.1 e inferiores. Eso significa lo mismo de recién, 14.4x y 14.5.x. Ahí está. Y el de Serup es una de las vulnerabilidades más interesantes porque estaríamos hablando incluso de la posibilidad de tener de regreso el jailbreak untether, que uno apaga el dispositivo, lo enciende y sigue con jailbreak. Eso fue parte de la conversación que tuvimos con Fernando. No se vayan a perder ese podcast de la semana pasada. Ahí estuvimos hablando del exploit de Serup. Entonces tenemos estos tres casos. Ahora, ¿por qué se habla de esto de estos tres todavía? Ninguno está disponible. ¿Cuál está disponible? Bueno, está disponible, llamemos el del RPwnH, ¿ya? El de RPwnH, que es el famoso, que también funciona en 14.5.1 y sé que también en 14.5. Y este es el famoso exploit de Safari. Ese es el Safari Jailbreak. Pero él tiene el exploit de Safari. Lo que necesita él es el exploit de Pattern, de Ian Beer o de Serup. Es como que solo lo que él tiene es insuficiente, está incompleto. Entonces, por un lado podemos dibujarlo, no sé, como un corazón roto así.
Ahí está. Un corazón roto porque todavía no está unido. Está el corazón roto. Por un lado tenemos el exploit de Safari, que es el que ya está disponible, y el otro exploit que necesitamos es el del kernel. Y teniendo el segundo, ya los dos se pueden juntar, el corazón se une, está todo bien. Ahora, hay exploit de Safari que incluso, perdón, déjeme actualizar esto, que incluso ARPownage lo tiene hasta 14.6. Entonces, ¿podríamos tener un jailbreak de Safari hasta 14.6? Sí, pero siempre y cuando el exploit del kernel sea hasta 14.6. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que el chinito pattern libera su exploit? Miren, lo libera y el del chinito hasta dónde era, el chinito está acá, en 14.4x. Si él lo libera hasta 14.4x en cualquiera de esas versiones de 14.4, no serviría el exploit de Safari, porque el exploit de Safari es desde 14.5, 14.5.1 y 14.6. Entonces no se podría hacer allí. Entonces tendríamos que, ¿y qué es lo que tendríamos si lo libera el chinito? Bueno, tendríamos Uncover y Taurin, igual como se ha instalado durante todos los últimos años. Se haría igual un jailbreak si lo libera el chinito, no habría problema con eso. Pero si queremos el jailbreak necesariamente desde Safari, dependemos de la versión de iOS del exploit del kernel. Porque si el exploit del kernel, por ejemplo, lo libera Ian Beer o lo libera Serup, podría hacerse desde Safari. Entonces está bien bueno el panorama en realidad, pero lamentablemente seguimos con la misma información que teníamos hace unos días. Ahí está. Entonces, yo no tenía pensado escribir en la pizarra, pero siempre pasa algo y se arma una explicación, línea de tiempo, algunos le llaman la clase del jailbreak, pero ahí lo tenemos. En resumen, ¿se liberaron versiones de iOS? Sí, pasaron estos días y tuvimos el contenido de seguridad que nos confirmó la existencia de exploit. Sí, funcionó. ¿Están disponibles los exploits? Algunos, los que están disponibles por ahora son los de Safari. Nos queda seguir esperando cualquiera de estos tres exploits que están ahí al kernel y es decisión de quién reportó Apple, es decir, que cada uno de ellos decide si lo va a liberar o no. Por ahora tenemos la confirmación que Serup, el que posiblemente sea un jailbreak Untether, él dijo que iba a estar haciendo la liberación en 2 semanas más. Esperemos que sea real y que se consiga. Y luego que esto luego que esté disponible, esperamos un plazo máximo de 14 días para tener el lanzamiento de un nuevo jailbreak que por ahora obviamente está confirmado Uncover. ¿Cómo no estarlo, cierto? Está, a ver si dibujamos los iconos, cómo estoy con los dibujos. Ahí está Uncover, está Taurin y también estaría el jailbreak de Manticore. Ahí está. Por ahora, ¿qué nos queda esperar? Es la versión más baja de iOS. ¿Cuál es el problema? Algunos me dijeron, profe, estoy en 14.6, se dan cuenta que no hay ni noticias para 14.6. Los únicos que tienen jailbreak en 14.6 son el iPhone 10, 8, 7, 6, 6S, SE primera generación, 5S. Son ellos los que tienen jailbreak. Bueno, el 6 y el 5S llegan hasta iOS 12, pero Checkra1n sigue funcionando en iOS 12. Entonces, está difícil el panorama para los A12, A13, A14, los dispositivos más recientes, el iPhone 10S, 10R, el 11, los 12, en 14.6. Está muy difícil para ellos y tengo 100 likes. Gracias, chiquillos. Gracias en verdad por todo, por estar acá. Veo que hay gente que se está respondiendo entre ustedes mientras yo estoy ahí hablando. Gracias también. El profe tiene un tutorial, no sé de qué están hablando, pero hay una lista de reproducción que se llama tutoriales y ahí vas a estar encontrando un montón. ¿Qué me dice Memo Apple? Profe, saludos y bendiciones desde México. He estado desconectado de la noticia del jailbreak y sigo con mi 12 Pro Max en 14.4. ¿Qué hago? ¿Sigo ahí? Tienes que quedarte ahí nada más, quedarte en la versión más baja. Tú estás en una versión que si es vulnerable con un jailbreak, por favor, espera y no te muevas más. Sé paciente, por favor. Profe, saludos como siempre desde Ecuador. Gracias, Cristian Cadeño. Me dice acá, ¿qué dice Levi Karina Ausur? Profe, ayuda, ¿cómo hago si tengo problemas con el jailbreak en iOS 14 con Taurin? No quiero perder el jailbreak. Bueno, elimina el jailbreak. Tengo videos de cómo eliminar el jailbreak o, ¿dónde está? Estoy transmitiendo de mi teléfono. Abre la aplicación, no, apaga el teléfono, enciéndelo, abre la aplicación de Taurin y dice Restore Root FS. Restore, busca Restore, lo activas
y va a borrar el jailbreak y luego lo puede hacer otra vez. Sí, Jonathan, ya me acordé de la captura de pantalla. Me dice que tengo, Tiago Colmanares, tengo un 6S en 14.5.1. ¿Y cómo hago el jailbreak? Bueno, si estás en 14.5 con Checkra es el jailbreak que tienes que ocupar, el tutorial está en la descripción. Tengo otro caso que también tiene jailbreak. ¿Puedo hacer jailbreak con Checkra? Sí, lo puedes hacer, Mencho. Tienes un 6S Plus en 14.5 y te funciona el Touch ID en el 6S y el 6S Plus también. Profe, empezó hace mucho. Sí, David Díaz, llevamos 45. Quedan 15 minutos para terminar. Sí, David, no te preocupes. ¿Usted nos acostumbró a la captura? Sí, Jonathan, ya la vamos a hacer. ¿Hay un jailbreak para 13.6.1? Sí, hay jailbreak para 13.6.1. Tienes 3 jailbreak. Tienes Checkra, tienes Uncover y tienes Odyssey. Tienes los 3. Si me preguntas a mí cuál ocupar, en iOS 13 yo te recomendaría Uncover. ¿De acuerdo? Ocupa ese. ¿Qué me dice Cristian Cadeño? Profe, una consulta sobre el jailbreak. Si todos estos desarrolladores tienen exploit que no liberan la herramienta, tienen exploit, ¿por qué no liberan la herramienta? ¿Será porque Apple los multa si lo hacen antes de tiempo? Sí, Cristian, por eso es el plazo de los 90 días. Tienen que esperar. Y después de los 90 días, pueden estar viendo si lo hacen realmente o no allí la liberación. ¿Ya? Un saludo para Luis McDonald. Mandó un GIF ahí muy bien. How's it going? Estoy muy bien, Luis McDonald. Estoy bien, gracias a Dios. Desanimado también un poco porque me gustaría que ustedes tuviesen jailbreak. Eso es lo que me pasa, Luis. Tengo ese, que me siento como un poco raro. Me gustaría que lo tuviesen. Me gustaría que siguiesen los consejos. Que cuando les digo que se queden en la versión de iOS y que no actualicen o que guarden sus SH, ese es el consejo. Mr. King, quédate donde estás. Está toda la explicación. Eh, Así que ya. Adiós, Lalo. ¿Qué dice Ready? Perfect. Great teach. Thank you, Christian. You're speaking on English. Now I get it. Hay jailbreak para 13.6.1. Ya te respondí, Pain. ¿Qué es lo que me dice, profe? Yo estoy esperando jailbreak. Es porque compré un nuevo dispositivo a 12 y una 14 a esperar ahí nada más. Sí, no te muevas, Claudio Morales. Quédate ahí, sé paciente, por favor. Me encantaría que todos lo tuviesen ya, pero hay que esperar ahí. ¿Y puedo esperar que salga el jailbreak de Safari? Sí, también puedes esperar. La idea es que lo hagan siempre en la versión más baja de iOS. Nada, profe, por más, por más que se dice, no hay paciencia. Cuesta. Tenía temor, sí, José Antonio, de que iOS 15 sedujera a la comunidad del jailbreak y algunos cayeran en la tentación y subieran a probar la beta de iOS 15, pero parece que no sedujo a nadie. Parece que no sedujo a nadie. De hecho, los que pueden ir a probar esa beta, yo recomiendo, como se los dije en mi video de consejos, es que estén los que son compatibles con Checkra. Total, suben y si luego bajan, van a tener allí jailbreak con Checkra. Profe, tengo un iPhone 11 en 14.4.2, me quedo ahí. Sí, Mr. King, te respondí recién, por favor, presta atención. Está igual que mis estudiantes, pues hombre, no sea así. Si el profesor le está respondiendo a todos los que aparecen, a todos los que alcanzo, ponga usted también atención. ¿Qué me dice, profe? Checkra funciona en iOS 15 actualmente? No, de hecho lo estuvimos probando con FearRain. Recuerden que el podcast de mañana es con FearRain, un referente del bypass de iCloud. Estuvimos hablando de Checkra. Hay buenas preguntas, salió muy bueno el podcast, tengo que decir. ¿Cómo será que ni siquiera puse el contador de minutos a saber cuánto tiempo tenía? Siempre trato que duren 30 minutos, máximo 40. Y ahora dije, no voy a poner un contador de minutos, esta conversación se viene épica, así que no se la vayan a perder, estuvo muy bueno. ¿Qué me dice Mencho? Profe, el problema es que hay muchas versiones de Checkra y dicen que unas versiones son para trabajar con algunos SIM. Necesito el check para hacer algo de SIM. Ocupa la última versión de Checkra, no te hagas problema, te va a funcionar. ¿Qué pasa, Matías? Los que se van a iOS 15 van a estar muy atrasados comparado a cualquier, por supuesto. También les hice un video de los tweaks que Apple estuvo copiando en el mundo del jailbreak, así que no se lo vayan a perder. Esperamos el video para el domingo, sí, Jonathan, ahí va a estar publicado. Tengo que editarlo ahora en un rato más. Profe, ¿cuándo crees que salga Uncover la siguiente versión? Bueno, estamos en ese periodo. Yo creo que, ya que acá hablé de como la línea del tiempo, la pregunta viene a ser, ¿cuál vendría a ser el periodo entonces? Yo creo que estamos, si nos guiamos por este plazo de los 90 días, estamos en el periodo de que pueda estar ocurriendo. Por ejemplo, puede ser junio, julio,
o agosto. Ese es como el trimestre de las liberaciones, ¿ya? Ahí podría estar sucediendo. Estamos en el trimestre. Espero equivocarme y no llegar hasta julio, sino que hacerlo cuanto antes. Profe, está descartado que los equipos de Checkbrain brinden soporte a los A12 por ahora sí, A12, A13 y A14. ¿Quién es el invitado de este podcast, Matías? Es Fear Rain, que es una de las personas que crea herramientas para el bypass de iCloud. Porque lo que pasó, Matías, es que compré un iPhone y venía con bloqueo de iCloud. Ni siquiera le dije a la persona que se lo quitara. Entonces, en el video cuento mi historia, tuve que acudir a Ricardo y ahí le explico qué pasó. Nos pusimos a hablar del bypass también, obviamente, si lo tengo a él como invitado, cómo no tratar el tema. Así que, ¿cuándo crees que saldrá el próximo Yelbeck? Ahí lo acabo de explicar José Picatoste, Novo, parece que es italiano. ¿Qué pasa, profe? Saluditos. ¿Qué pasa, Fabián Jaimes? Desde Bogotá, Colombia. Una pregunta. Estoy en 14.3 con un iPhone X con Uncover. ¿Qué me aconsejas? Disfrútalo. Disfrútalo. Tienes un jailbreak con Face ID. Si actualizas, te vas a Checkbrain y es un jailbreak sin Face ID. Disfruta tu iPhone 10. Yo también tengo un iPhone 10 en 14.3. Ah, es gallego. Lo siento, José. Fui yo el que me expresé mal. Perdón. ¿Qué me dice? Hola, profe, perdón por la tardanza. De nada, Jonathan, bienvenido. Nos están quedando así 9 minutos para despedirnos, Jonathan. Gracias a todos los que han visto la transmisión, a los que están viendo ahora mismo la repetición. Dele también un like. Hay mucha gente que lo ve. Usualmente el like termina como con entre 500 y 800 visitas. Y luego cuando llego la otra semana veo cuántas visitas tienen los live y tienen 1000 visitas, 2000, 3000, a veces pasan las 4000 visitas. Y yo digo, wow, o sea, 4000 personas vieron un video de 1 hora. Por eso, si lo vieron ustedes la repetición, dejen ahí también su like, compártanle a otras personas el video. Por último, dile, míralo desde el minuto 30 en adelante, que es donde aparece todo. Y sí, Matías, he postergado mucho la captura de pantalla, así que vamos a tomar una captura de pantalla a continuación, ahí con la explicación, con la clase de hoy día. Dejen ponerme por acá. Así que no quiero poner la cara del chinito así, o sea, la del chinito. La cara de este negrito que aparece en Instagram, que aparece así, lo digo con cariño, no se me ofenda a nadie, por favor. Gracias. Hoy día uno no sabe qué decir a través de las redes. Ya. Así nomás. O con los brazos cruzados puede ser. A mí me gusta más. Captura de pantalla. Toma ahora la captura. No comenten. Ahora tienes que apretar dos botones en tu teléfono y tomar la captura. Dos botones en el teléfono y la captura. Y después tienes que ir a Twitter y escribir el hashtag, ¿cierto? Hashtag. Ahí va a estar el hashtag en vivo con el profe. Coloquen ahí en vivo con el profe y le vamos a estar dando like y retweet compartiendo las historias para que todos lo puedan tener. El profe serio, profe, ¿puedo usar los AirTag con jailbreak? Si es que tienes un iPhone 10 para abajo, sí, porque tendría que estar sobre 14.5 y sobre 14.5 lo único que tiene jailbreak hoy día es el iPhone 10 para abajo. Ya chiquillos, me empiezo entonces a despedir, nos están quedando 7 minutos. Quédense conmigo hasta el final, no se vayan de inmediato. Sprintomize, iOS 14 ya lo compré desde la versión 3. Yo dejé de ocupar Sprintomize en verdad. Estoy con Links ahora y ya se viene Orión, tranquilo José Antonio. No me acordaba que hacía directos los sábados y me quedé esperando el video de usted. Jonathan, pero si llevo 65 semanas haciendo directos los sábados. Pero gracias por esperar el video. Porque yo sé que Moque también es una de las personas que lo espera, pero el viernes en la noche, por ejemplo, ayer vimos Loki con mi esposa, eh, comimos algo distinto, pasamos un tiempo de relajo y luego ya no hay que grabar. Paro el viernes en la noche. Total, hay video el sábado igual, este es el video del sábado, ¿ya? Mencho, está el enlace en la descripción. ¿Quieres el tutorial de Checkbrain? Está el enlace en la descripción. ¿Ya? ¿Qué me dice Julio Iriarte? Profe, tengo problemas con un iPhone 12 en 14.6, instalar aplicaciones con TutuBox, Panda Gel, porque lo usar, eso lo puedo usar con a rayos. Lo que pasa es que me imagino que estás ocupando las versiones gratuitas de esas tiendas online. Yo lo que te recomiendo, gracias Rubano por subir la captura, gracias Jonathan por estar en la clase de hoy día. Lo que pasa es que yo te recomiendo, hace poco subí un video de cómo tener Watosi 3 sin jailbreak, se paga así, pero te duran un año las aplicaciones. La clase del jailbreak. Podríamos colocarle algo así, Jonathan, ¿o no? ¿Qué tal, Johnny? Algo se puede hacer así. Sábado, la clase del jailbreak. Pero por ahora lo hacemos así.
Somos sus fieles alumnos. Iberton. Podría cambiar la miniatura, ¿no? Que la miniatura dice, hablemos de jailbreak. Podría llamarse la clase del jailbreak. Ajá, no es malo. Podría modificar la miniatura, a ver. Déjenme ver. Oh, que he tentado, la idea me pareció la clase del jailbreak en vivo. Sí, le vamos a colocar así. Le vamos a colocar la clase del jailbreak, me gustó. Acabo de llegar. ¿Cuándo sale? Estamos en el trimestre para que salga. Pitu. Profe, los jailbreak gratis como Uncover terminan siendo revocados siempre. Depende cómo lo instalas simplemente. Depende de cuál es el método que tú ocupas para estar instalando ese jailbreak. Si ocupas métodos que revocan, van a revocar. Si ocupas métodos de pago, lo más probable es que no revoquen y que te duren hasta un año. Un año, bacán. Gracias por tus consejos, profe. Ojalá lancen el jailbreak rápido. Sí, Capo Escarlata, yo también espero lo mismo. También espero que pueda ocurrir. Miren, ya pasamos, por ejemplo, ahora hay más likes que personas conectadas. Así que si todavía están viendo este video y no le han dado un like, denle un me gusta. Denle un me gusta. iOS 15 una decepción. Sí, José Antonio. También fue parte de la conversación que tuvimos con Phil Rain del bypass, pero no, con él no hablamos tanto de las funciones, sino que hablamos de aquellas que tienen que ver con el bypass. ¿Vieron esta función que cuando el teléfono se apaga, sigue emitiendo una señalación de un bajo consumo de energía para poder estarlo encontrando incluso a través de iCloud.com si es que alguien se lo apagó tu teléfono? Y obviamente eso involucra teléfonos robados, vender teléfonos robados, comprar teléfonos robados, hacer un bypass. Fue parte de la conversación que tuvimos también con Ricardo. El podcast estuvo, pero muy bueno. Esperando si ya se viene Rey Navarro, ya se viene, paciencia. Hola, profe, desde Madrid, de Santander el jailbreak. Esperemos que sí, Diego. Hay un rumor que podríamos llegar a tener un jailbreak antether con el exploit el de Serup. ¿De acuerdo? Con él. Mira el video desde el minuto 30, por favor, para que veas toda la explicación que está ahí en la pizarra. Ya quiero ver el podcast, yo también quiero editarlo, Matías. Se viene bueno, en verdad. Profe, no olvide el link del video. Ocupar el perfil, sí. Lo voy a hacer. Gracias, Robin. Se me estaba olvidando ya. Gracias y saludos también a ti para Colombia. Chiquillos, les quiero pedir perdón si es que no alcancé a responder a alguien. Perdón, no es personal. X Tecora Music, saludos hasta Portugal. Gracias por estar acá también. Al igual que en Monterrey, así es. No funciona el jailbreak en 14.6. El de CheckRain sí. Para el iPhone 10 para abajo es el único que hay. Y los otros dispositivos, iPhone 10S, 10R, los 11 y los 12, 14.6 es una de las peores versiones para ti. Si están en 14.6, yo les diría, vayan a jugar un rato a iOS 15. Ya en verdad, vayan. Y luego bajen a 14.6 cuando aparezca 14.01, 14.7, vayan y jueguen allá. ¿Para cuándo lo esperamos para que tira? Un asado, dale, Matías. Ojalá algún día se pueda hacer una realidad. Sería muy bueno compartir contigo y tu familia. ¿Qué es lo que dice de Sang? Saludos, profe de Texas. Gracias a ti de Sang por estar acá. ¿Es verdad que la función de iOS 15 que cuando roban el iPhone lo formatean aún se puede rastrear? Sí, parece que sí, porque cuando te aparece en la pantalla del hola, que ahora es muy linda la animación del hola, ¿cierto? Ahí parece que emite también, si se conecta a internet, se le envía el aviso al dueño. Uf, está buenísimo. También fue parte de la conversación con Phil Rain. Porque usted sabe lo estimo mucho y gracias por una clase más. Gracias a ti, que yo también te estimo como estudiante del jailbreak. Gracias por estar acá. ¿Qué pasa, Pokémon? ¿Ya funciona el perfil de 3U ¿Cómo el perfil de 3U No te entiendo a cuál te refieres. ¿Tanto le cuesta a Apple cambiar los aspectos de los iconos en iOS? Para que veas, no lo hizo. Obviamente la gente del jailbreak esperaba una excepción. No sé si estuvieron en el en vivo junto con Víctor, el que bloquea las actualizaciones. No lo sé, habría que probarlo, Bookman. Saludos hasta España también para Richie Gongar. Lo que pasa, José Antonio, estábamos ahí con una almohada puestos, porque ya de verdad esperábamos más. Esperábamos más. Fue una decepción en realidad. De hecho, creo que ha sido más interesante las cosas que aparecieron después del evento. Por ejemplo, que Siri funciona sin internet, que soporta desde el iPhone 6S hacia arriba. ¿Por qué no dijeron eso? Yo creo que fue muy centrado en los desarrolladores. Ya muy centrado en ellos. Obviamente, la conferencia es para ellos, pero también nosotros queríamos ver algo más. ¿Ya? Pero en fin, vamos a ver qué termina pasando. Profe, ¿qué te pareció la interfaz que están desarrollando de Manticore? Bonita, bonita. Minimalista, al estilo de Manticore, al menos como lo vemos por ahora. ¿Cómo está ahí, Alfredo? Gracias por haberte conectado acá y gracias también, Alfredo, por siempre dar el retweet, siempre recomendar los videos. Gracias, Alfredo Muñoz. Ahora sí me despido. El podcast de mañana. Gracias por todo su apoyo.
Perdón si no leí los mensajes, no es nada personal. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Besitos a todos, un abrazo con alcohol gel, se me cuidan. Bye bye.